siguientes medios nos retransmiten: Informativo G24, CCU TV, emisoras Cadena UDES, Eurolatina TV Madrid, España, Cadena Tricolor en Nueva York, Única TV en Nueva York, El Mundo Radio y Radio Canadá Colombia y El Expediente. A ellos gracias, y aquí comienza una nueva emisión de Las Voces del Secuestro TV, porque los seguimos esperando. Se busca. La Policía Nacional de los Colombianos los invita a informar sobre los delincuentes más buscados que afectan la seguridad y convivencia en su región. Responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y actos de terrorismo en el país. Magnífica recompensa. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán. Bienvenidos, aquí iniciamos Las Voces del Secuestro, el primer programa de la radio en el mundo dedicado a los secuestrados y ahora en versión digital, en versión televisión. Nos alegra inmensamente toda la acogida que ha tenido el programa en canales independientes, en redes, en sistemas digitales, en emisoras virtuales, en emisoras irradiadas. Le damos la bienvenida a las emisoras de la UDES, la Universidad de Santander. Nos retransmite G24 Televisión, el informativo G24. Estamos conectando en este momento con Eurolatina Televisión de Madrid, en España. Están también las emisoras de la cadena latina de los Estados Unidos. Nos retransmite también, estamos a través de uno de los canales más importantes de Ecuador que nos han confirmado ya que se unen con nosotros, y es el canal Centro de Ecuador. Así que todos los que quieran conectarse con nosotros, retransmitir los contenidos de Las Voces del Secuestro Televisión, solamente nos envían un correo para informarnos de su retransmisión y poderle dar el respectivo crédito. Estos contenidos no tienen ningún tipo de restricción para ser retransmitidos, así que bienvenidos a esta red de contenidos independientes por la vida y por la libertad de los secuestrados y la búsqueda de todos los desaparecidos. Bienvenidos, aquí iniciamos Las Voces del Secuestro. Muy pronto vas a regresar, igual que todos tus compañeros. Tienes que tener mucha fuerza, mi amorcito lindo. Segmento de noticias en Las Voces del Secuestro TV. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la canciller de Colombia, Claudia Blum, pidió a la misión de verificación de la ONU en Colombia exigir a las FARC el cumplimiento de los acuerdos en materias como las rutas del narcotráfico y los desaparecidos. Resaltamos ante la ONU que desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal es fundamental para proteger a las comunidades. Entre 2013 y 2017, los cultivos ilícitos aumentaron exponencialmente, generando amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades. Ratificamos el compromiso del presidente Duque de enfrentar esas economías criminales y los logros en la reducción por segundo año consecutivo en áreas de coca, según datos de la ONU. La implementación del acuerdo de 2016 sigue adelante. A esta acusación reaccionó la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, donde mencionan que desde mayo de este año se había entregado 308 casos y otros 110 estaban en documentación para ser entregados a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Las 308 solicitudes de búsqueda se han entregado en 6 momentos distintos. En estos están incluidos al menos 77 personas civiles que no participaban de las hostilidades. El resto, en su mayoría, eran combatientes de la guerrilla. Las 11 entrevistas que la Jurisdicción Especial para la Paz adelantó con antiguos funcionarios públicos y que tuvo que terminar de forma virtual por la pandemia del coronavirus, permitieron complementar el rompecabezas del caso 01, conocido como el de secuestros de las FARC, con la visión del Estado en los años más duros de este flagelo. Así lo explica la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, instructora de este caso. No descarta que otras personas sean llamadas en virtud de las peticiones de las víctimas, pero consideran que los temas principales ya fueron abarcados en las entrevistas que se adelantaron.
Francisco Alvarado, un hombre de 65 años, hermano del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y tío del periodista Miguel Matus, fue interceptado por hombres armados que lo llevaron a un vehículo hasta las orillas del río Arauca y después en una lancha al vecino país de Venezuela. El pasado 2 de julio ya lleva más de 15 días en cautiverio y su familia pide saber sobre su paradero. Para doña Blanca Flores, después de 23 años, las fechas permanecen intactas en su memoria como si a diario las repasara en el calendario. Aquellos momentos vividos y tantas melodías que su hijo le dedicaba, hoy son los recuerdos que siempre la han mantenido en pie para seguir en su búsqueda. A la edad de 31 años, Jesús Antonio Rodríguez empezaba a materializar uno de tantos sueños, y una gallera se había convertido en el negocio de familia que de seguro sí les iba a dar para sobrevivir. Desde entonces el canto de los gallos era la melodía que le recordaba que su misión en la gallera era la de calzarlos, es decir, ponerles bien puestas las espuelas para que a la hora de entrar al arenal, o redondel como se le conoce, demostraran su habilidad para el combate y fueran declarados ganadores. Mientras tanto ella, doña Blanca Flores, en la parte más visible del negocio se encargaba del restaurante. Todo iba bien. Mi precioso hijo trabajaba independiente y lo secuestraron en la 27 Sur con Caracas. Y de ahí se supo informes que se lo llevaron para el kilómetro 21 vía Curillo, en el Caquetá, y que lo tenía el 15 frente. Ellos me llamaron, se identificaron por las FARC, empezaron a pedir día 30 millones y a medida que iba avanzando el tiempo, le subieron a 100 millones. Los años han pasado y por supuesto el desespero y el dolor por encontrar a su hijo aumentan. Y en cada oportunidad que se presenta, doña Blanca Flores se llena de valor y la aprovecha al máximo. Es por eso que la vida la puso frente a frente con Carlos Antonio Lozada y con Rodrigo Londoño alias Timochenko para reclamarles por su hijo y decirles en su propia cara lo que en su corazón lleva guardado durante tanto tiempo. Yo me contaron que por los lados del río de Usme llegaba la FARC a una reunión y que llegaba Carlos Antonio Lozada. Fui y le pregunté por la suerte de mi hijo y los secuestrados. Negó que no tenían secuestrados. Y también cuando vino el Papa, se me pusieron a hablar con Timochenko, que estaba en Cartagena, y le hice la misma pregunta: ¿cuál es la suerte de mi hijo Jesús Antonio y más de 2.000 secuestrados que ustedes tienen? Timochenko me dijo que no tenían secuestrados, que no los tenían. Entonces yo le dije, pues entonces más de 2.000 secuestrados, ¿qué los hicieron? ¿Los mataron o qué hicieron? Pues usted, ¿por qué niegan cuando son los más grandes asesinos? La familia Rodríguez Flores perdió la calma con el secuestro de Jesús Antonio. Ahora doña Blanca estaba más decidida que nunca a buscar a su hijo. Y logrando camuflarse en la audiencia donde un guerrillero iba a declarar sobre el secuestro de Jesús Antonio, se enteró de que posiblemente lo tenían en Puerto Curillo, Caquetá. Y así la vida la empezó a llevar de un lugar a otro sin importar las consecuencias. Me fui a buscarlo porque como madre tenía que buscarlo. Y resuelta viajó río abajo en una canoa atiborrada a quienes con foto en mano les iba preguntando sobre su hijo. Algunos pasajeros le afirmaron que habían secuestrado un grupo de personas y que seguro lo podría encontrar en una finca en Curillo. A pesar de la oscuridad, la esperanza iluminó sus ojos color celeste, pero no se percató de que en la lancha otro tanto de pasajeros fueran guerrilleros, que la obligaron a abandonar el medio de transporte a medianoche y a merced de nadie a la orilla del río. Arrodillada y en medio de la selva, clamó a Dios por su suerte. Se armó de valor y emprendió un camino sin destino. Vio una luz en un ranchito en donde los habitantes bailaban y tomaban aguardiente. 2 mujeres salieron a quienes les clamó ayuda, pero las señoras asustadas le dijeron que se fuera río abajo,
porque los hombres con quien ellas estaban la podrían violar o matar. Y la sacaron a escondidas a la luz de una mechera y de nuevo doña Blanca estaba río abajo y en una voladora. Yo iba en Puerto Guzmán cuando me secuestró el 48 Frente, ordenado por el comandante Fabio, que fue mi tortura y mi sufrimiento. Y así fue, doña Blanca Flores, quien andaba en búsqueda de su hijo secuestrado por el Frente 15 de las FARC, terminó siendo secuestrada por el Frente 48, y no valieron las súplicas para lograr su libertad. Al contrario, resultó siendo esclavizada por ellos. La memoria sigue intacta y aún recuerda que tenía que cocinar. Pelaba papa, plátano, yuca y tasajeaba carne. Todo lo cocinaba y luego servía con arroz aproximadamente para 200 comensales. Amarraban cantidades de ropa a su espalda para lavar a orillas del río Mandur encima de una balsa. 60 días fueron suficientes para declararse incapacitada de seguir por un fuerte dolor que atacó sus riñones. Fue entonces cuando le suplicó al comandante que la dejara ir. En un tono no muy amigable, le dijo que cogiera río abajo y que desapareciera. Luego recibió una llamada. A él me hablaron de él. Ya lo último me dijeron que a él lo habían asesinado por yo no haber pagado. Este caso nos demuestra que el secuestro es una realidad indiscutible en nuestro país y que las víctimas se sienten absolutamente solas y desamparadas. Doña Blanca Flores y toda su familia se encuentran afectados psicológicamente desde aquel 18 de noviembre de 1997, cuando las FARC secuestraron a su hijo Jesús Antonio Rodríguez. Pero ella no desiste en su búsqueda, o al menos que le den una explicación de qué hicieron con él. Informó Hernán Forero para Las Voces del Secuestro, porque lo seguimos esperando. Hace 8 días aquí en el programa tuvimos el caso de Daniel Quitián Delgado, un joven que desapareció a los 20 años, un estudiante que salió para la universidad y se desapareció y no ha habido ninguna respuesta de su paradero. Pues hoy tenemos un caso similar en el tiempo, muy cercano a los hechos en los que desapareció Daniel Quitián. Tenemos la desaparición de Joan Steven Rojas el 16 de junio de 2017. Daniel desapareció el 22 de agosto de 2017, casi 2 meses de diferencia. Y tenemos reportes de más o menos 11 casos similares de jóvenes entre las mismas edades para esa época, entre junio, julio y agosto de 2017. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Pues hoy vamos a tratar otro de los casos. Por eso aquí nos acompaña Milena Cruz. Ella es la madre de Joan Steven Rojas, un joven que está desaparecido, que desde los 17 años su madre, su familia, no sabe qué ocurrió con él. Un joven de hogar, un joven de casa, como muchos de los que se han desaparecido por esa época y que se siguen desapareciendo. Pues iniciamos redes de búsqueda por todos estos jóvenes que hoy no sabemos dónde están. Por eso quiero darle la bienvenida a Milena, bienvenida a estas Voces del Secuestro, si se puede decir que bienvenida en medio de esta búsqueda de su hijo. ¿Qué pasó con su hijo? Edwin, muchísimas gracias por la invitación, gracias por ser nuestro apoyo en este momento. Joan Steven desaparece el 16 de junio de 2017 en el barrio San Mateo en Soacha. Tenía 16 años en el momento que él desapareció. Él se encontraba en la casa con mi hijo mayor, se encontraban los dos en ese momento. Yo me encontraba trabajando. Mi hijo dice que él salió aproximadamente a las 3 de la tarde de la casa sin rumbo, o sea, sin ningún rumbo fijo. Él simplemente le dijo que ya se encontraban, que ya volvían. O sea, es la salida del voy y ya vuelvo. Sí, ese día ellos tenían programado ir los dos al apartamento de mi hermana, que ella estaba organizando sus cosas porque se iba a mudar de apartamento. Entonces, ese fin de semana, que preciso era un puente, fue el primer puente del mes de junio, y ellos se iban a quedar con ella, y pues se supone que se iban a ir temprano. Cosa de que cuando yo llegara de trabajar nos encontramos en la estación de Transmilenio y ellos salían de ahí para el apartamento de mi hermana.
Llamo a mi hijo, apenas salgo del trabajo, ese día salí yo a las 4 de la tarde del trabajo, llamé a mi hijo mayor a preguntar, cuando él me dice que Johann Steven no se encontraba en la casa. O sea, pues hasta el momento era normal. Digamos como normal, sí, normal. Se fue y se demoró un poquito. Entonces yo le dije, bueno hijo, entonces cualquier cosa me llaman, si llegan a la estación de Transmilenio y nos vemos allá, si no, entonces yo me subo de una vez para la casa. De todas maneras, el sentir de madre, todo el día yo estuve como con un vacío, como una corazonada, como algo, y pues yo obviamente sí mantenía llamándolos a ellos, pero ese día llamaba más de costumbre y preguntando siempre era por Johann Steven. Yo me encontraba en embarazo en el momento de la desaparición de él. Cuando llegué a la casa, pues por obvias razones no estaba ninguno de los dos. Yo llegué sobre las 5:30 de la tarde, a las 6 de la tarde llegó mi hijo mayor. Cuando él abre la puerta, yo lo primero que hago es llamar a Johann. Y me dijo mi hijo, no madre, no es Johann, soy yo. No ha venido, yo le dije no, y dijo no, yo no lo encuentro. He estado preguntándole al uno al otro y ninguno lo ha visto. Entonces yo le dije a él, Michael, pero, o sea, muy raro. ¿Para dónde? O sea, ¿él para dónde se iba a ir? Si él se supone que se iban a ir los dos, no madre, pero nada, no responde, nadie sabe nada de él. Hasta ahí, hasta ese momento. Él siguió mirando con más amigos, así pues de por sí Johann Steven no era un chico compinchero, no era un chico amiguero, era de muy pocos amigos también, porque él era muy hogareño también. O sea, no era, a pesar de la edad que tenía en ese momento, no era un chico que mantuviera parado en las esquinas, no era un chico fiestero. Juicioso. Exacto. En ¿Consumía la casa algo? Nada. ¿Fumador? Nada, absolutamente nada de eso. ¿Estudiaba? Él estaba estudiando, él estaba validando. Ajá. Él validaba, mi esposo es mecánico, tiene un taller, él trabajaba con mi esposo. Él salía de validar y estaba se iba trabajando con su papá, con su esposo. Estaba trabajando y en la noche validaba, o sea. No, en el día validaba. Él validaba en la mañana. Ajá. En la mañana y en la tarde él salía de validar y se iba a acompañar a mi esposo. O sea, a trabajar con él. Pero era más como por entretenérsela ya, por no quedarse encerrado en la casa. Los fines de semana igual él mantenía en la casa. Como yo me encontraba en embarazo en ese momento, él prácticamente era el que estaba pendiente de mí. Si yo comía, si no comía, él parecía más como si fuera el papá del bebé. En serio, o sea, él andaba muy pendiente. O sea, había una excelente relación familiar, cordialidad. O sea, entre nosotros siempre. O sea, digamos que se descarta un conflicto familiar como para que él se haya ido. Nada de eso. Absolutamente sí, eso sí está totalmente descartado desde el principio. Igual también fui mamá joven. Mi hijo mayor actualmente tiene 22 años, Johann Steven tiene 19 años y bueno, mi chiquitín que en este momento tiene 2 añitos. Entonces, por ese lado nosotros decimos que por conflictos familiares, no. O sea, no fue por conflictos familiares. Los amigos, ¿qué amigos rodeaban a Johann Steven? Muy pocos, eran así gente cercana, eran vecinos. Pero igual él muy poco los frecuentaba. Él frecuentaba muchísimo, era con su novia, porque tenía su novia en el momento. Igual ella ese día habían quedado en encontrarse con él. Llegó a la casa a buscarlo a las 5 de la tarde. Obviamente no le abrió nadie la puerta porque no había ninguno en la casa. Y cuando ella me respondió los mensajes, porque yo todo el tiempo estuve insistiendo, escribiéndole por Messenger, porque en el momento no tenía el teléfono de ella. Johann Steven no tenía celular desafortunadamente en ese momento, porque él lo había botado en enero, el celular. Entonces estaba sin celular. Y pues igual tampoco él era un chico con mucha... O sea, no le gustaba casi nada de esto, de tecnología ni nada de eso. Entonces él no se afanaba por tener celular. Sí. Entonces, cuando ella me responde el mensaje sobre las 10 de la noche, ahí fue cuando nosotros disparamos alarmas. O sea, porque Johann Steven nunca ingresó a la casa después de las 9 de la noche. O sea, la vez que me ingresó a la casa lo más tarde fue a las 9 de la noche. ¿Qué encontraron en el Messenger? Nada anormal, conversaciones normales, conversaciones que él más que todo tenía con su novia en el momento. Pero algo que nos llevara con algo concreto, nada. Se descarta conflicto familiar, se descarta crisis afectiva, se descarta
que haya sido por influencias de amigos, pandillas. Soacha es una zona conflictiva. ¿Ustedes ya vieron si de pronto él no estaba en algún grupo de jóvenes que lo hayan logrado seducir? Sí, nosotros tratamos de ingresar por todos lados. Con mi esposo intentamos ingresar como a esos grupos, a sus denominados caciques. Tratamos de llegar hacia ellos, pero ninguno nos dio razón de nuestro ¿No lo hijo. conocen? No. ¿No lo habían visto? No, ninguno. Nosotros llegamos con fotos, nos logramos introducir en uno que otro grupo, pero no, ninguno nos dio razón. A pesar de que yo estaba en embarazo en ese momento, yo ingresé varias veces, de pronto así como denominadas ollas, no solamente en Soacha, sino también aquí en Bogotá, pero no, sin obtener ninguna respuesta. Siempre me dirigía con las fotos y pues la gente pues al ver mi estado, pues como que tenían un poquito más como de consideración y me ayudaban, pero no, nunca logramos nada concreto. Las autoridades en estos casos de estos secuestros o desapariciones sin ningún tipo de explicación de jóvenes que están entre los 15, 17, 18, 20 años, pues no ha habido ninguna pista, porque lo único que dicen es que son muchísimos los casos y que no hay personal, que no hay forma de localizarlos y que las familias tienen que seguir esperando. Es parte de la incertidumbre a la que se enfrentan los familiares de los jóvenes desaparecidos. Y vamos a ver otro de los hechos que también preocupa, y esto es a las familias de las víctimas de las FARC. El proceso de paz, el acuerdo, creó el SAD, el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa. Este es un sistema que le permite a los victimarios de las FARC poder contratar abogados de confianza, y esos abogados de confianza son los que estarán defendiéndolos dentro del sistema. Pues resulta que la JEP quiere que las víctimas de las FARC sean ahora defendidas por los mismos abogados que defienden a las FARC. O sea, ahí hay un conflicto de intereses. Las víctimas no tienen derecho a tener un abogado de confianza, mientras que en cambio los victimarios tienen 1, 2 y hasta 3 abogados de su confianza que pertenecen a los distintos colectivos que los han defendido desde siempre, y ahora se genera una crisis en medio de este proceso de establecimiento de verdad porque las víctimas están en manos de abogados de las FARC. El caso de Milena Cruz es el caso de muchas madres de jóvenes que desaparecen, que van al trabajo, que van a la universidad, que están haciendo sus estudios, que son jóvenes juiciosos, y de pronto no se vuelve a saber de ellos. Las autoridades consultadas sobre estos casos dicen no conocer qué ha ocurrido, pero sabemos que se ha incrementado el reclutamiento de jóvenes y de menores a los diferentes grupos armados. Las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares y grupos organizados de bandas que se están dedicando incluso a realizar robos express y asaltos express en distintas ciudades estarían al frente de esos reclutamientos que todavía las autoridades no han podido explicar. Por eso, Milena, ¿han descartado ustedes ya vinculación con grupos que se los hayan llevado algún grupo de estos a su hijo y a muchos de los otros que ya hemos conocido? Pues hemos tratado de indagar hasta donde hemos podido, pero pues igual no hemos obtenido respuesta de nadie. ¿La policía qué les ha dicho? La policía, nada, absolutamente nada. ¿El Gaula? En el momento que nosotros reportamos la desaparición de mi hijo, nos la recibió por infancia y adolescencia y nos la recibió como evasión. O sea, quedó un reporte por evadido de hogar, más no como desaparecido. Después de 3 meses de lucha, de insistencia, de estar tocando puertas por un lado por el otro, fue cuando me reportaron a mi hijo como desaparecido. Después de 3 meses. 3 meses. O sea, 90 días después. Me lo reportaron como desaparecido. O sea, después de que nosotros desde el principio, cuando yo vi el primer reporte, o sea, yo les peleé, les exigí que lo reportaran como desaparecido, más no como evadido, porque yo sabía que no era un comportamiento normal. O sea, sabía que no era algo normal que estaba pasando con él. Pero para ellos no significó nada. La fiscalía como tal me tomó el caso
hasta noviembre del mismo año. Hasta noviembre me recibieron ellos la primera... O sea, hasta noviembre de 2017. 17. Me Que recibieron. en el 2018 y 2019 fiscalía, nada. Nada. O sea, el primer reporte fue en el 2017, que fue cuando ellos me citaron, me tomaron la entrevista, les llevé como uno que otro indicio que tenía. Como eran chicos menores de edad, ellos me dijeron que no podían hacer absolutamente nada, que porque eso era muy difícil, porque tenían que llevar a sus padres, tenían que tener permisos, entonces que yo tenía que tomar las indagatorias de los chicos y llevarles a ellos a la fiscalía. Como yo les decía a ellos, me parece una cosa ilógica que me pongan a mí a hacer una vaina de esas, viendo que yo puedo ser acusada, después demandada, después por acoso. Pero igual ellos me dijeron que no puedan hacer absolutamente nada ahí, porque todos eran menores de edad. Por lo mismo, porque eran chicos que, o sea, de los poquitos con los que frecuentaba mi hija en el momento. Entonces de pronto yo les decía a ellos, tienen que saber algo, o sea, ¿cómo no van a saber nada? Si son amigos, ¿cómo no van a saber nada? Y ninguno de ellos dio razón de nada. Nada, ni la novia. Y la novia obviamente en el momento también era menor de edad. Hoy, su sentir de madre, ¿qué la lleva a pensar? ¿Qué pasó? Que mi hijo se lo llevaron engañado. Porque desafortunadamente una de las cualidades de Johann Steven era su nobleza. ¿Usted cree que lo reclutaron? Yo creo que sí se lo llevaron con engaños. O sea, eso es lo que yo siento. Para mí... ¿Se siente que él está vivo? Él está vivo. Él está vivo. Puede sonar chistoso para algunas personas. Puede sonar que estoy volviéndome loca ya. Pero yo he sentido cuando él ha estado mal de salud. He sentido cuando él ha necesitado algo en sí. Porque me despierto con esa ansiedad. O sea, lo bueno es que usted sigue manteniendo esa conexión espiritual con su hijo. Todo el tiempo. O sea, eso es muy importante. Todo el tiempo. Cuando mi hijo desapareció, yo me encontraba en embarazo. Y yo creo que eso fue uno como de los motivos que me siguió impulsando esa búsqueda. Porque ese bebé fue lo que me aferró acá. Porque yo creo que hubiera cometido una locura en ese momento. Del desespero de buscar, de indagar, porque nosotros nos metimos en muchos sitios peligrosos que en el momento, o sea, en el momento no medíamos peligro, no los medíamos. Aún hoy en día mi esposo es una de las personas que se mete a cuanto sitio le dicen, él va y se interna para mirar, porque decimos nosotros de pronto puede haber sido que alguien lo reclutó, alguien lo pudo haber drogado. Sí. O sea, yo digo en mi sentir que de pronto él en ese momento no tiene conciencia. Él pudo haber perdido su conocimiento. Porque ya 3 años y ni siquiera una llamada, ni siquiera el más mínimo contacto. Con el hermano con el hermano eran muy amigos, eran muy confidentes, demasiado confidentes, más que hermanos parecían de verdad, verdaderos amigos. Y mi hijo también dice lo mismo. O sea, Johann Steven no se fue porque quiso. ¿Por qué también decimos nosotros que él no se fue porque quiso irse, como de pronto la mayoría de gente no lo quiso hacer entender a nosotros? Porque él era un chico demasiado vanidoso. Él no era un chico que saliera a la tienda como cualquier otro chico que podía salir en pantaloneta o algo así. No, él hasta que no se arreglara, no salía de la casa. Él no se llevó ni siquiera una muda de ropa. Él no se llevó sus papeles. Él no llevó plata. Y tenía dinero en el momento y no se lo llevó. Porque todo quedó en la casa. Él solamente salió con una tulita que él siempre mantenía y con las llaves de la casa dentro de la tula y un libro. Porque a él le gustaba leer. Bastante. Eso fue todo lo que él llevó. ¿Cómo es su casa, su hogar hoy en día, cuando pone el plato en la mesa y sobra ese espacio donde él se sentaba? O sea, desde ese momento nada volvió a ser igual. Nada. Mi tristeza es permanente. O sea, mi alegría, mi vida se la llevó él. Él se llevó mi vida. Sé que tengo 2 razones más por quién seguir luchando. Sé que las tengo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque
un ser querido muere, uno lo llora, uno hace un duelo. Una persona, uno sabe que se va porque quiso, uno lo acepta. Pero cuando a uno le arrebatan un familiar de la vida, es otro cuento. La zozobra que se vive día tras día, de no saber si está bien, si está mal, si está comiendo, si no está comiendo, si está durmiendo en una cama, si está durmiendo en el piso, si lo están maltratando, si ha sufrido alguna clase de abuso. O sea, son muchas cosas, demasiadas respuestas, demasiadas preguntas sin respuestas, y día tras día. O sea, la verdad, yo duermo ya es por inercia. Yo me recuesto en mi cama con mi bebé, duermo 2 horas y vuelvo y quedo otra vez ahí. Y empieza mi cabeza. ¿Cómo estará? Si estará bien, estará mal, si nos pensará, no nos pensará. O sea, son muchas cosas que... Son muchas dudas que tenemos nosotros, día tras día. Puede ser que a donde lleguemos, a través de los distintos medios, a través de las diferentes plataformas que nos retransmiten, no sé, Dios es muy grande, que nos llegara a estar viendo, que nos estuviera viendo Johan en este momento. Yo quiero que se concentre y le hable a Él, que se dirija a Él y le envíe un mensaje. Hijo hermoso, su merced sabe que yo lo amo con toda mi alma y siempre lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Haya hecho lo que haya hecho, haya pasado lo que haya pasado, siempre va a ser nuestro hijo. Siempre lo esperamos con los brazos abiertos. Hay un hermanito dispuesto a conocerlo, el hermanito que su merced cuidaba en la barriga. Su merced sabe que se llevó la vida de nosotros. Su hermano no tiene vida. Su papá, que era su amor, no tiene vida. Lo esperamos, hijo. Su merced no se imagina cuánto anhelamos todos los días ver abrir. Que alguien llegue a esa puerta, nos toque y nos diga que tiene razón suya. O por qué no, que su merced sea mismo tocando esa puerta. Si alguien sabe del paradero de Johan Steven, si alguien sabe dónde está, quién se lo llevó, absoluta reserva, les garantizamos absoluta reserva. Aquí en pantalla pueden ver la dirección del correo electrónico a donde nos pueden escribir. denuncias@lasvocesdelsecuestro.com. Les garantizamos absoluta reserva a quienes nos den información seria, veraz y responsable sobre el paradero de Johan. ¿Dónde está? Condiciones de salud, una prueba de supervivencia. Si está bien, si se fue por voluntad, pues un mensaje para darle tranquilidad a su familia y que sepan que está bien. Pero vamos a ayudarle a esta familia a saber del paradero de Johan Steven. Por eso es muy valioso el apoyo, la colaboración de quienes están incluso en los grupos, de quienes pertenecen a organizaciones, si saben quién se lo llevó, que nos den esa información. Esta familia espera una respuesta. Un nuevo mensaje de esperanza en Las Voces del Secuestro TV, porque los seguimos esperando. Reciban todos un fraternal saludo. A Erwin Hoyos, un agradecimiento especial por visibilizarnos y a todo su equipo de trabajo del programa Voces del Secuestro. A nuestra amiga y compañera Derly Pastrana Yara, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, quien nos ha acompañado en esta ardua lucha. Soy Ángela Patricia Cordón Quintero, hija de Guillermo Cordón Herrera, secuestrado el 3 de marzo del 2003, al igual que mi tío Reinaldo Cordón Herrera, José Arbelay Lozada Montealegre y sus conductores. Son 17 años de lucha en que no sabíamos, no teníamos pruebas de supervivencia de nuestros seres queridos. Le exigimos a la Justicia Especial para la Paz que por favor los informes emitidos por los excombatientes de las FARC sean unos informes no parciales, sea una verdad real, no una verdad acomodada, de la cual estamos muy inconformes, de las versiones
y de todos los informes que de aquí en adelante se vayan a proyectar. Exigimos verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Soy Amparo Perdomo Rojas, hermano del secuestrado William Perdomo Rojas, secuestrado por el Frente 14 de la FARC en Cartagena y Chairá el 16 de junio de 1998. Quiero pedirles a los señores de la FARC que por favor nos digan dónde los tienen, dónde están todos los secuestrados. Nosotros como familias pedimos, exigimos que nos digan la verdad, que no nos mientan más. Es una certidumbre, queremos saber de ellos. A mi hermano quiero mandarle un saludo muy especial donde se encuentre, que lo queremos, que lo extrañamos y que pronto vamos a saber a raíz de este programa que vuelve nuevamente a estar al aire. Entonces, no crea que los hemos olvidado, estamos en contacto y vamos a seguir en contacto con ustedes. Quiero mandarle un saludo a todos los secuestrados de Colombia, que por favor, que nosotros como familia, acá los estamos esperando con los brazos abiertos. Mi nombre es Wilmer Ferney Flores Martínez, víctima de los terroristas de la FARC, quienes en el año de 1994 se llevaron a mi padre, Maximiliano Flores García, de la vereda palestina del municipio de Pitalito. A poco tiempo nos desplazaron a mi madre, Teresa Martínez, y a mí. Hoy, años después, no sabemos qué pasó, por eso pido justicia y reparación. Se busca. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. Alias Pablito. Recompensa hasta 4.000 millones de pesos. Alias Pirri o Manolo. Recompensa hasta 500 millones de pesos. Alias Fabián o Rosenberg. Recompensa hasta 500 millones de pesos. No más terrorismo. No más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán.